Buenísimas noches, iniciamos una edición más de En Contexto aquí por las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral. Luis Vareiro está disfrutando de unas merecidas vacaciones y bueno, el mes que viene ya va a estar de vuelta con nosotros aquí en Contexto. Hoy vamos a hablar de las internas partidarias de la ANR. Unas internas que bueno, siempre suben de temperatura y prácticamente marcan la agenda política, la agenda mediática, afectan a distintos estamentos de la sociedad porque la disputa se da en todas las canchas prácticamente cuando están en el fragor de la batalla electoral. Para eso invitamos esta noche a representantes de dos movimientos del Partido Colorado. Nos acompaña, por un lado, el diputado Derlis Maidana, del Movimiento Honor Colorado. Buenas noches, diputado. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches para vos, Fito, para la audiencia y para el ministro Dani Centurión también. Y Dani Centurión, sí, viceministro de Asuntos Políticos, ex asesor político del presidente de la República en el Poder Ejecutivo y del Movimiento Fuerza Republicana. Buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fito. Mi respeto y mi saludo para el diputado Derlis Maidana. Un saludo a todo el equipo del canal y a la gran teleaudiencia que nos está observando. Fuerza Republicana, para empezar por ese lado, nomás haciendo algunas precisiones, Fuerza Republicana es un movimiento diferente a Colorado Añetete o se suma a Colorado Añetete en algunas acciones. ¿Estás con el movimiento, con Velázquez, con Mario Abdo Benítez? ¿Qué es Fuerza Republicana? Sí, yo provengo del movimiento Colorado Añetete y Fuerza Republicana hoy se constituye en la convergencia de varios movimientos internos de nuestro partido, con liderazgos fuertes, pragmáticos, parlamentarios, expresidentas del partido, ex vicepresidentes, gobernadores, diputados departamentales, líderes regionales, y eso es lo que hemos conformado esta semana. Y a partir de allí también ir trabajando ya en todo el país, así como lo viene haciendo el vicepresidente de la República, nuestro candidato a presidente, el compañero Hugo Velázquez, para seguir sumando y fortaleciendo un proyecto que tiene una identidad absolutamente basada en los principios de nuestro partido. Sube la temperatura en esta semana con, expresiones del ministro del Interior, Arnaldo Yucio, aunque él plantea que esto no tiene nada que ver con las internas partidarias, acusaciones muy serias contra el líder del movimiento Honor Colorado y la contraofensiva de parte del movimiento Honor Colorado, aunque el abogado o apoderado de Honor Colorado diga que no tiene nada que ver con una cuestión política, una contrademanda o una demanda, una denuncia penal contra el ministro Arnaldo Yucio. Vale todo en las internas partidarias, vale todo, puede ir desde una campaña mediática, desde denuncias penales, difamación, ataques personales, o en el Partido Colorado en algún momento dado ustedes dicen, bueno, hasta aquí esto es lo que se puede, vamos a calmar las aguas. Bueno, históricamente las internas del Partido Colorado fueron muy fuertes. Prácticamente el sector que no está en la conducción del gobierno debe estar acostumbrado a que todo el Estado central y las binacionales te carguen encima, incluso algunos recuerdos de fraudes electorales, como el caso del doctor Luis María Argaña en 1992. Y hoy esta declaración, ya que comenzó el viernes pasado de parte del ministro, realmente denota el odio fuerte que tiene el propio ejecutivo contra el líder del movimiento, don Horacio Cartes, con relación al tema Pandora Papers, que se aclaró en su momento que aquella sociedad se constituyó solamente para comprar un apartamento en la ciudad de Miami, distrito de la Florida, Estados Unidos, y de que no se abrió ninguna cuenta en ningún banco del mundo con esa sociedad. Entonces, valga esa aclaración, el propio fiscal de delitos internacionales, Manuel Doldán, salió a cuestionar por la no confidencialidad del procedimiento, que ellos estaban investigando a mucha gente. No, nosotros estamos abiertos a las investigaciones, a aquella denuncia que amplió esta semana el ministro Yucio, que venga la Contraloría General de la República con la Fiscalía a hacer el examen de correspondencia. Y bueno,
sabemos que esto va a ocurrir con el líder, con el candidato presidencial y con todos nosotros. Estamos expuestos porque es una política lastimosamente de años dentro de la interna del Partido Colorado y estamos dispuestos a enfrentar. Arnaldo Yucio, ministro del Interior, dijo que esto no era una cuestión, digamos, personal, particular ni partidaria, sino que había recibido ataques como ministro del Interior y que esta información que él estaba divulgando tenía que ver con una investigación y una denuncia penal que iba a realizar. ¿Forma o no forma parte de las internas partidarias esto? No, absolutamente, Fito. Primero, yo no creo en la construcción de ningún proyecto político, de ningún proyecto electoral basado en la destrucción. Y las internas sí tienen la característica, evidentemente, de ser muy pasional, muy emocional, inclusive mucho más que posteriormente a las elecciones nacionales, las elecciones generales. La posición del ministro Yucio se inicia, y eso ustedes lo pueden corroborar a través de los archivos, donde inicia un ataque hacia su persona a través de los medios del expresidente Horacio Cartes. Eso provoca una reacción del ministro Yucio y es una posición personal asumida por el ministro Yucio y evidentemente una ofensiva, una contraofensiva no tiene absolutamente nada que ver con la hoja de ruta que hemos marcado nosotros desde el Movimiento Fuerza Republicana con el vicepresidente Hugo Velázquez como candidato a presidente. Absolutamente, Fito. Bueno, Hugo Velázquez ya en su campaña electoral también hace acusaciones muy duras contra Horacio Cartes. ¿Ustedes estaban juntos en lo que fue Concordia Colorada hace cuántos meses? Y en las últimas elecciones para las internas municipales se conforma Concordia. Yo creo que fue un ensayo positivo. De hecho, yo he acompañado eso desde el principio. Existió la voluntad política de parte del presidente de la República, que es el líder de uno de los movimientos, así como el del expresidente Horacio Cartes, otro de los movimientos que cuenta con prácticamente la hegemonía dirigencial al interior del Partido Colorado. Y ese ensayo se produjo de manera positiva en muchos municipios de la República. Es más, imagínense que la oposición hablaba de un plebiscito, inclusive dentro de la disidencia de nuestro partido, al oficialismo abrían el paraguas y decían: va a estar difícil las elecciones municipales por la gestión del presidente Mario Abdo Benítez, pero oh sorpresa, que ese plebiscito nos aumentó casi 15 municipios más en toda la República. Creo que tenemos más de 160, 161, 162 municipios hoy en manos de la administración colorada y evidentemente fue un buen ejercicio, pero eso culminó y hay que entender también, muchas veces se busca anteponer los movimientos internos por sobre nuestro partido. Nuestro partido es gigante. Ha sobrevivido más de 100 años a adversidades, a busca de proscripciones, a persecuciones, a principios de 1900. ¿Quién no recuerda, si leyó un poco Fortín Galpón, la persecución que sufrió nuestro partido Colorado? Pero nuestro partido es un partido centenario y lo que tenemos que dejar de lado es justamente pretender de que un movimiento interno tenga que estar por sobre los intereses de nuestro partido. Eso está en los estatutos, inclusive se señala eso dentro de los principios fundacionales de nuestro viejo Partido Nacional Republicano. Bueno, ¿y por qué se da la ruptura o es natural este proceso después de aquellas elecciones municipales? Concordia era un experimento que tenía fecha de vencimiento después de las municipales. El que inmediatamente hizo una declaración diciendo de que Concordia terminada justamente era el vicepresidente Hugo Velázquez. Creo que el domingo 10 de octubre y él el jueves de la semana siguiente ya afirmaba de que Concordia estaba muerto. Se hablaba en un momento dado de la posibilidad de que Concordia presente el candidato presidencial unificado de estos dos grandes movimientos. Entonces nosotros, a raíz de los precedentes que se generaron en las elecciones municipales, donde en cada
distrito, en las ciudades grandes principalmente, se iba el mejor posicionado. Naturalmente exigimos que el mejor posicionado en ese momento y hoy cada vez más consolidado, Santiago Peña, sea el candidato presidencial. Pero, como les dije, estamos preparados con concordia, sin concordia. Yo creo que la sana competencia es buena también para el Partido Colorado, quedó demostrado en estas últimas elecciones. Y para terminar, lo de Yucio, es algo personal, pero que tiene el guiño evidentemente del propio presidente de la República. La Constitución Nacional habla de la idoneidad para ocupar los cargos públicos. Sin embargo, tanto colorados como no colorados que integran este gobierno, el único requisito para ello es ser anticartista. Entonces, el ministro Yucio reúne perfectamente esos requisitos, teniendo en cuenta su opaca gestión también al frente del Ministerio del Interior. A mí me parece que haga la denuncia sin ningún problema, pero también que se dedique a mejorar los índices de seguridad, a mejorar la situación principalmente en Asunción, Gran Asunción, las grandes urbes, y que se dedique a su trabajo, pero no por eso no le decimos que no presente, que presente y las instancias pertinentes harán su trabajo. Ahora, si Santiago Peña es el mejor posicionado, ¿por qué los ataques van dirigidos a Cartes? Y porque él es el hombre fuerte, es el hombre fuerte del partido y es el hombre fuerte de Concordia. Por eso yo comparto algunas cuestiones que dice acá el compañero Dani, pero otras no. Si nosotros como movimiento salíamos a disparar fuertemente en contra del Ejecutivo, ese resultado del Partido Colorado no se iba a dar. Horacio Cartes fue el que ayudó muchísimo también a todos los candidatos, sean o no de su movimiento. Doy algunos ejemplos. En la ciudad de Ñemby, hoy está trabajando con el vicepresidente de la República. En otros puntos del país también lo hizo. Así mismo, ayudó muchísimo y su figura. Hoy día, Horacio Cartes para la Junta de Gobierno tiene un 70-80% de intención de voto. Y para Santiago Peña es la mayor fortaleza que tener un presidente colorado que apunte su gestión. Por ello están también los intentos de llamar a una convención para desdoblar las internas partidarias de tal forma a llevar las elecciones de autoridades partidarias para después del 2023, entonces solo se elegiría candidato para las autoridades nacionales. Bueno, ¿y es realmente Santiago Peña el mejor posicionado? O para ustedes, bueno, me vas a responder obviamente que Hugo Velázquez, pero ¿quién va a ser el que gobierne en caso de que gane Santiago Peña? Bueno, primero yo quiero hablar de hechos fácticos, porque es muy simplista con el diario del lunes, teniendo un resultado, ensayar los argumentos de por qué se dio el aumento de municipalidades y por qué el Partido Colorado se consolidó después de estas elecciones municipales. Evidentemente fue un plebiscito y la ciudadanía nos acompañó. Y yo también quiero reafirmar de que la estructura dirigencial de nuestro partido está absolutamente identificada con la candidatura de Hugo Velázquez. Los candidatos de Concordia en su mayoría son afines al liderazgo del presidente de la República y hoy están apuntalando y llevando el mensaje de nuestro candidato a los distintos distritos de la República del Paraguay. Con respecto a tu consulta, Fito, y eso lo digo con absoluta sinceridad y objetividad. Yo no tengo una cuestión personal hacia Santiago Peña. Me parece hasta una persona cándida, pero yo quiero para mi país un presidente de la República que ejerza un liderazgo fuerte, un presidente de la República que tenga personalidad, que tenga autonomía, que tenga criterio propio. Y los antecedentes de Santiago Peña nos demuestran de que él no reúne esas condiciones. No solamente tenés que tener aptitud para ejercer nada más y nada menos que la administración de la República del Paraguay, sino tenés que tener actitud. Y eso evidentemente conlleva con estos argumentos que estoy señalando para la presidencia de la República. El movimiento Nor Colorado es un movimiento
que tiene un modelo de manejo político absolutamente antagónico al que nosotros pregonamos. Por eso que el vicepresidente de la República decía al culminar las elecciones municipales, porque eran elecciones locales, distritales, hoy ya se juega el futuro y el destino de la administración nacional, de la conducción de la nación paraguaya. Por eso moría Concordia, Colorado. Claro, porque son modelos absolutamente antagónicos. Bueno, me imagino que el diputado va a querer responder a esto, pero a la vuelta de la pausa. Sí, vamos a seguir hablando de las internas partidarias de la ANR. Santiago Peña es una persona hasta cándida, decía recién Daniel Centurión, refiriéndose a si tiene o no las aptitudes y actitudes para poder gobernar. ¿Qué dice, diputado? Bueno, Santiago Peña tiene la experiencia administrativa de una carrera impecable en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Central del Paraguay, en el Ministerio de Hacienda. Un solo hecho de corrupción al principal cajero del Estado no se puede ni siquiera denunciar. Tiene la experiencia administrativa, los conocimientos científicos en razón de que estudió en las mejores universidades del mundo. Y hoy también reúne el liderazgo que le faltaba en la elección anterior. Hoy día es sin duda el político más popular del Paraguay, aclamado en todos los actos de concordia. Justamente quien era el más aclamado era Santiago Peña. Y justamente quiero contar una anécdota que siempre lo hace nuestro candidato presidencial. Cuando él asume a los 37 años el Ministerio de Hacienda, le dice el expresidente Cartes, le pregunta quiénes van a ser sus colaboradores y ahí le dice, no, yo te voy a decir quiénes van a ser tus colaboradores. Lo que yo te voy a exigir es resultado. Y para todas las obras, para todos los proyectos que saques bien, contarás con mi apoyo. Si haces mal tu trabajo, no vas a contar con mi apoyo. Eso le dijo el expresidente Cartes cuando él asumía el Ministerio de Hacienda. Entonces, hoy eso de que él se va a gobernar desde la calle España. En primer lugar, don Horacio es una persona que en ningún momento le va a pedir cosas irregulares y no le pidió a ningún ministro en su época de presidente. Y hoy solo el deseo de que podamos retomar esa senda del crecimiento económico, del desarrollo, de un país más transparente, un país proyectado hacia el mundo, es lo que queremos retomar de la mano de Santi Peña, presidente. Bueno, y el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, definió ya la dupla, ya la planteó en esos términos, Santiago Peña y Pedro Aliana. La dupla presidencial se definió porque había una serie de, justamente en el marco de Concordia se le ofrecía, yo no sé si formalmente o informalmente, en los viejos trucos de la política, al compañero Pedro Aliana para que él sea el presidente y el vicepresidente uno del movimiento oficialista. Entonces se empezaron a hacer mediciones, le escuchamos a los intendentes, a los gobernadores, a los presidentes seccionales, a la dirigencia de base del movimiento, y hay una abrumadora intención de votos a favor de Santiago Peña. Y hoy el líder del movimiento Honor Colorado lo que ratifica nada más es la preferencia ciudadana, no es que él pone el candidato presidencial ni el candidato a vicepresidente. En el caso de Aliana es una persona que ha hecho bien también su trabajo, gobernador, diputado por 2 periodos, presidente de la Cámara de Diputados, felicitado por incluso organismos internacionales por una gestión transparente. Entonces esta dupla nace del corazón del pueblo colorado, y el líder, como una persona consustanciada con los intereses populares, no hace más que ratificar el apoyo a este binomio que tiene una alta preferencia. ¿Y qué pasa con Hugo Velázquez en cuanto a la candidatura para vicepresidencia? Porque, bueno, ya él planteó distintos nombres y hasta ahora aparentemente nadie acepta esa candidatura, ¿o qué está ocurriendo? No, absolutamente, Vito, al contrario. Hay muchos dirigentes, muchas lideresas que aspiran a acompañar la dupla de Hugo Velázquez. Y ¿quiénes, por ejemplo? Él se está evaluando. Yo no quiero adelantar nombres porque no me corresponde. Le corresponde al vicepresidente, al candidato a presidente de la República, comunicar quiénes son los que podrían integrar la chapa presidencial.
lo está evaluando y evidentemente en su momento él lo va a comunicar oficialmente, pero es a la inversa. Te puedo asegurar, y eso sí, es información cierta, de que existen muchos y muchas interesadas e interesados. Esto que ocurrió en Cámara de Diputados de dejar sin quórum la sesión en la que se iba a tratar el tema de la ley de emergencia, de los fondos COVID y de las vacunas, la compra de las vacunas pediátricas, ¿forma parte de la disputa interna del Partido Colorado o qué ocurrió allí? No, hubo un defecto de forma en la convocatoria por parte de la comisión permanente que se empezó a cuestionar. Hoy ya el líder de bancada, nosotros salimos a aclarar en todos los medios que vamos a estar el lunes a las 10 de la mañana aprobando la ley de emergencia para extender hasta el 30 de junio del año 2022, para las compras de las vacunas, para seguir solventando las internaciones. Lo que no estamos de acuerdo, y vamos seguramente ir detallando, es en cuanto a la contratación de personales de blanco, en razón de que es aprovechado por el oficialismo para contratar operadores políticos. Me parece que hemos aprobado demasiado crédito a este gobierno y necesitamos que ellos demuestren el uso en forma más transparente. O sea, ¿se utilizarían esos fondos para las elecciones y contratar para la operadores contratación políticos? de personales de blanco vinculados al oficialismo? Entonces, o sea, a mis operadores les voy a contratar, a los otros y como no. fue la práctica de todo este tiempo, en departamentos enteros llevaba todo el oficialismo, todos los cargos sin más requisitos que la idoneidad, pero ellos llevaban todos sus adherentes. Entonces, vamos a ver un informe también de cuánta gente ya fue contratada en este tiempo, el impacto, la situación de las vacunas, cómo esta nueva variante del Omicron puede influir en cuanto a las hospitalizaciones. Sí, pero las contrataciones es el punto, digamos, el punto que no estamos de acuerdo es el tema de las contrataciones. Sí, las internaciones, sí al tema de las vacunas y sí también al seguro que está pagando el IPS por aquellas personas que tienen contratos de trabajo suspendidos. Correcto. ¿Y es real la acusación que están haciendo? No, absolutamente. Y el diputado sabe, yo estando en el Palacio de Gobierno, habíamos trabajado de manera horizontal a nivel nacional y de acuerdo a la evaluación de todos los líderes de las organizaciones civiles y de una evaluación exhaustiva del sistema sanitario, se realizaron las contrataciones necesarias en un momento crítico donde nadie tenía la receta en el mundo para atender una crisis sanitaria como la que se venía después de 1918, la pandemia. Evidentemente se inició ese proceso de conversación y siempre fue de manera horizontal y no vamos a apearnos de ninguna manera en eso. Esa es la instrucción precisa del presidente de la República. Acá tenemos que pensar en la gente, pensar en seguir salvando vidas. Nos ha costado muchísimo en esta administración enfrentar esta pandemia por la infraestructura sanitaria que heredábamos y no solamente el impacto al sistema sanitario, sino a la economía y lo que producía eso en lo social. Entonces teníamos que evidentemente aunar absolutamente esfuerzos. Se hizo así, hablábamos que cuando inició la pandemia nos llegábamos a 180 camas de terapia, hoy llegamos a 900. Se ha fortalecido absolutamente el sistema sanitario con personal técnico, personal de blanco, y enfrentamos de esa manera. Ahora se nos viene enfrente una ola que evidentemente nos tiene que encontrar unidos a la clase dirigencial política, y ahí yo le iba a pedir al diputado Maidana, porque lo conozco desde la Facultad de Derecho, pero él ya adelantó cuál es la posición del movimiento. Yo me estoy enterando de que no mezclemos las cuestiones de interés nacional en lo que representa el proceso electoral. Claro, porque si no pareciera, y no estoy haciendo una defensa de lo que dice Dani Centurión, estoy haciendo un cuestionamiento a ambos movimientos. Pareciera como que el Partido Colorado quiere utilizar al COVID de agencia de empleo en el sistema de salud. O sea, si ustedes cuestionan que fueron contratados solamente personal de blanco del oficialismo, el reclamo es que contraten también a personal de blanco de Honor Colorado. A mí me gustaría que contraten a personal de blanco idóneo, capaz,
sea cual fuere su filiación política. No, totalmente. Y esa de fue la acuerdo. línea, Fito. Totalmente de Eso es lo que acuerdo. ustedes dicen, ellos dicen lo Que se contrario. contraten con idoneidad las personas capaces para ocupar dichos lugares. De hecho, el gobierno en sí no se puede quejar de nosotros. En 5 años del gobierno del presidente Horacio Cartes se le aprobó 2.700 millones de dólares de préstamo. Ahora, 3 años y medio de gobierno, ya se le aprobó a más de 6.000 millones de dólares. Es más, en la ley de emergencia, los famosos 1.600 millones, en realidad no fueron 1.600, fueron 1.950 millones de dólares que hemos aprobado en una tarde, demostrando nuestro compromiso con el país. Pero entonces, ¿por qué las que contrataciones tendrían que ser ahora un punto crítico? Y porque tenemos que pedir informe de acuerdo a los perfiles que tiene que ingresar en cada nosocomio. Porque se vienen las internas. No, porque se viene esta variante del Omicron que no sabemos cuánto tiempo de hospitalización o cuánto más va a llevar a la población a sufrir con este mal. Aparentemente, como se dice, ya vino para quedarse, entonces tenemos que analizar bien esa parte. Me parece que es la menos preocupante porque hoy hay bastante personal de blanco y con relación a las camas de terapia, es cierto, hubo un aumento considerable, pero gracias a los créditos aprobados por el Congreso Nacional. Si tuvieran que evaluar la gestión de Mario Abdo Benítez en la crisis del COVID, ¿cómo la evalúan? Bueno, hay aspectos positivos y hay aspectos negativos. Las primeras medidas tomadas, yo creo que por el presidente estuvieron bien. Pero después aparecieron los hechos de corrupción en la DINAC, la compra de los tapabocas, el agua tónica en Petropar, las camas chinas y una serie de insumos que empezó a cuestionar y que finalmente dificultó. Aparentemente, a raíz de esos 3 escándalos, el ministro Mazzoleni ya no quería arriesgarse a hacer grandes licitaciones, porque en los primeros tiempos, y me dijo eso el senador Antonio Barrios, el ministro de Salud, en los primeros tiempos donde habían las vacunas eran muy caras, y Mazzoleni, viendo esos 3 escándalos anteriores, me parece que no quería exponerse, y por eso tardó la compra de las vacunas y también se perdieron vidas. Hoy tenemos casi 17.000 muertos en el Paraguay. Se hizo un buen trabajo, se evitó, pero se pudieron evitar más con una política de mayor transparencia por parte del gobierno, que es lo que siempre todos los sectores están exigiendo. ¿La corrupción fue parte importante en esta crisis del COVID? Primero yo vuelvo a lo que representó enfrentar la pandemia. En el mundo nadie, ni países de primer mundo, estaban preparados para enfrentar. Vimos en Europa cómo colapsaban sus sistemas sanitarios. La economía en el mundo tuvo un impacto que repercutió en lo social y por supuesto nosotros desde nuestro país con las precariedades en el sistema sanitario, heredando un capital negativo de población en situación de pobreza de más de 2 millones, pobreza extrema. Con eso el presidente de la República tuvo que enfrentar la pandemia y se habla de falta de transparencia, pero sin embargo no se quiere ver el lado positivo de la gestión del presidente Mario Abdo Benítez. El único país que construyó una herramienta tecnológica donde se le permitía o se le permite a cualquier ciudadano, más aún a un parlamentario, acceder a los detalles del destino que se le da a los fondos COVID, fue el Paraguay, que fue felicitado internacionalmente. Hablaba el diputado de los insumos chinos, de que fue poco transparente. Por supuesto, la corrupción no es patrimonio exclusivo de este gobierno, de esta administración, pero se tomaron las decisiones también acertadas. En lo que se refiere a insumos chinos, cayó el contrato, se devolvió el anticipo, una multa de más de 8.000 millones de guaraníes que fueron a parar las arcas del Ministerio de Salud. La comisión liderada por Arnaldo Yucio presenta una demanda ante la Fiscalía. Lo mismo ocurre en las instituciones que señaló el diputado Maidana, lo que fue en la DINAC y otros. Y allí es donde nosotros siempre hemos exigido lo que el presidente de la República plantó como una semilla, que es el fortalecimiento de las instituciones. Si existe corrupción es porque existe impunidad. Todo esto
estos procesos está en el organismo que tiene el monopolio de la persecución penal, que es la Fiscalía. La Fiscalía tiene que acusar, la Administración de Justicia tiene que ejemplarmente condenar, y evidentemente ahí vamos a ver un Paraguay distinto. Pero todo ese proceso se hizo dentro de la administración de Mario Abdo Benítez. Pero miremos en la región la caída de la economía cuando hablamos de manejo de la pandemia. Nuestro país no llega a un decimal de la caída de su economía cuando en la región cayó un 7%. Fallecieron esa cantidad de vidas que señalaba el diputado, y es cierto, y nos duele, y en cada discurso el presidente de la República señala eso, que a él le tocó en un momento histórico tener que cargar sobre sus hombros esta situación. Pero miremos también lo que pasó en la región, miremos en el mundo. O sea, no querramos nosotros cegarle a la ciudadanía planteando como si fuese que solamente el Paraguay sufrió los embates dolorosos que provocó la pandemia. Esto, reitero, pasó en la región, pasó en el mundo, y hoy el Paraguay es felicitado por organismos multilaterales en términos financieros y económicos por las decisiones que se tomaron, por las recetas en términos sociales y por lo que se decidió en términos económicos, Fito. Eso no lo digo yo, dice el Banco Mundial, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, dice la Getulio Vargas, dicen todos los organismos internacionales. En cuanto a las acusaciones de corrupción que hacía el diputado Derlis Maidana de Honor Colorado, esto también hay que decir, le costó el cargo a Edgar Melgarejo en la DINAC, le costó el cargo a Patricia Zamudio en Petropar, a todo el equipo financiero administrativo del Ministerio de Salud. Y si hubo corrupción, o por lo menos hay sospechas de corrupción en el caso de la gobernación del Departamento Central con Hugo Javier, y se pidió y se solicitó una intervención, ¿ustedes qué posición tienen? Ya la hicieron pública en su momento, pero esto va a seguir así, va a seguir Hugo Javier al frente. A la vuelta de la pausa le pedimos una respuesta a Derlis Maidana. Antes de la pausa le preguntábamos al diputado Derlis Maidana, representante en esta mesa del Movimiento Honor Colorado, qué va a pasar con Hugo Javier González, gobernador del Departamento Central. Una cuestión histórica, una elección histórica en la que el Partido Colorado recupera la gobernación del Departamento Central. Por primera vez llegan a la gobernación en democracia, y hay acusaciones muy serias de malversación de fondos COVID, fondos de emergencia, y ustedes, sin embargo, sostienen que él debe continuar en el cargo. Bueno, nosotros pudimos observar el dictamen de la Contraloría General de la República, el informe final, y en ningún momento habla de de perjuicio patrimonial, daño patrimonial, no hubo. Yo personalmente pedí un informe a la Dirección de Auditoría Forense. Cuando la Contraloría General de la República visita un municipio, una gobernación, un ministerio, emite dos tipos de informes. Uno, haciendo recomendando medidas de mejoramiento, y en otro caso, si detecta indicios de hechos punibles, el mismo ente de control presenta la denuncia ante el Ministerio Público. No había, en este caso, un informe que decía que hubo daño patrimonial. Con respecto a las obras... Pero sí hay denuncias de la Secretaría de Estado de Tributación y la Secretaría Anticorrupción. Sí, y la Contraloría dice de que esta gobernación o cualquier otra institución, al enterarse del tema de las facturas clonadas, lo primero que tiene que hacer es la denuncia ante el Ministerio Público. Una intendencia, una gobernación no tienen la capacidad técnica de ver si una factura es falsa o es legal. Entonces, esa recomendación también lo hizo la Contraloría. Y con relación a las obras, yo pude ir a acompañar a la comisión al presidente Ángel Paniagua, y se puede observar que de las 10 obras cuestionadas estaban las obras. Pudimos ver, los diputados de la oposición dijeron que no se iban a prestar el show, los concejales departamentales tampoco quisieron acompañar, pero están las obras. Evidentemente hay desprolijidades administrativas, y ojalá esto les sirva de lección al gobernador y a su equipo para que puedan mejorar. He visto también hay cuestionamientos hacia otras gobernaciones, y me parece que se tiene que actuar con todo el peso de la ley, pero como te dije, la Contraloría no detectó daño patrimonial hasta este momento. Si detecta,
y cambia, por supuesto que eso es un hecho nuevo y Claro. merece ser analizado. Y si llegara a haber acusación, no imputación, ya acusación de parte del Ministerio Público, ¿cuál va a ser la postura Bueno, y del la gobernador acusación deberá desembocar finalmente en un juicio oral y público donde se determinará la responsabilidad penal del señor gobernador, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo siguen los acontecimientos, pero me parece que ahora tiene la magnífica oportunidad el gobernador de sanear su equipo de trabajo y de cumplir esas medidas de mejoramiento que fueron indicadas por la Contraloría General de la República. Ustedes están en el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior tiene un rol fundamental cuando hay una solicitud de intervención de un municipio o de una gobernación. Así es. ¿Cuál fue la postura del Ministerio del Interior? Y realmente al ingresar al Ministerio del Interior, el viceministerio que está a mi cargo es el que hace el análisis técnico de las documentaciones necesarias, y yo había recomendado que se remita justamente al Parlamento, había recomendado al Ejecutivo que se remita al Parlamento a los efectos de que la Cámara de Diputados decida la intervención o no intervención. Ahora, una posición particular que yo tuve y lo manifesté y lo voy a sostener siempre, porque yo siempre me manejo por mis principios y mis valores, y yo había recomendado el dar la posibilidad de la intervención. Finalmente, el gobernador designa a 3 representantes que acompañan toda la intervención. El interventor tiene que tener las mismas cualidades que el gobernador electo designado por el Poder Ejecutivo, y podría haber sido una brillante oportunidad de demostrar a la ciudadanía, si es como dice el diputado Derlis Maidana, yo no hago juicio de valor de la gestión del señor, si hablo de las tantas del denuncias procedimiento de intervención y lo que implica. Claro, y lo que implicaba, eso podía reposicionarlo nuevamente al gobernador Hugo Javier en el cargo, así como ocurrió en esta misma administración en algunos distritos municipales, donde fue intervenido y finalmente eso sirvió para demostrar de que era una cuestión política la decisión de la intervención, y el intendente fue nuevamente puesto en el cargo. Entonces yo sostengo eso porque el Departamento Central es demasiado importante, y las señales que nosotros podamos dar a la ciudadanía pueden tener un efecto o positivo o negativo en las próximas elecciones. Bueno, ustedes, el Partido Colorado y sus distintos movimientos, siempre suben mucho la temperatura, el discurso, las acciones, incluso porque las denuncias, las campañas mediáticas son muy fuertes cuando están en contienda electoral. Y finalmente después llega el abrazo republicano. Cuando existe un ganador definido en un proceso democrático, que son las votaciones, las elecciones internas, ustedes se olvidan de absolutamente todas las acusaciones que hicieron, como si no hubieran existido gravísimas denuncias de corrupción, de hechos ilegales, y después todo termina y sigue la paz y la concordia en el Partido Colorado. A la vuelta de la pausa les quiero preguntar qué va a pasar cuando terminen estas internas para las elecciones generales. A la vuelta de la pausa. Última parte del programa, ya estamos en la conclusión, y les preguntaba antes de ir a la pausa si se va a dar el famoso abrazo republicano cuando terminen las elecciones internas en la ANR, o si se puede llegar a dar una fractura como ocurriera en el 2008, cuando aquella disputa interna entre Blanca Boelar y Castiglioni terminó en la derrota del Partido Colorado, y después se buscó quién era el mariscal de la derrota. ¿Qué va a pasar? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos competido en el 2017, hemos perdido. Nuestro candidato presidencial, Santiago Peña, obtuvo en ese momento 480.000 votos, y fuimos los más entusiastas que apoyamos luego al presidente Mario Abdo Benítez para que el Partido Colorado pueda ganar. Es más, se ganó por una diferencia del 3,7%, creo que fue 94.000 votos. Entonces, como hoy Santiago Peña mide mejor en todas las encuestas, esa proyección viene de hace mucho tiempo, y en marzo vamos a iniciar la campaña electoral rumbo al Palacio de López. Creemos de que esperamos esa misma actitud del movimiento oficialista. Y hay una ventaja para el Partido Colorado, y acá el señor viceministro lo sabe muy bien. Este sistema hace que se intensifique el abrazo republicano.
Antes yo competía con Dani por la Intendencia de Asunción. Él metía 10 concejales, yo metía 5, y si yo perdía ya me hacía el enojado, que me robaron, que hubo fraude, que cualquier argumento. Y mis 5 concejales también se plegan. Hoy los concejales son los primeros que se plegan al candidato ganador. En este caso los candidatos a senadores, diputados, junta departamental, se van a tener que plegar sí o sí con el candidato ganador, porque a partir del 18 de diciembre a las 19 horas van a estar trabajando, van a ser candidatos oficiales de la lista 1. Entonces, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de son dos modelos muy antagónicos, como dice acá Dani, que yo coincido con él, nosotros representamos también un antagonismo fuerte a lo que es el movimiento oficialista. Creemos de que es mejor siempre dirimir nuestras cuestiones en el poder que planearnos en la llanura. Viceministro. Sí, absolutamente. Ese es el espíritu de la democracia, ¿verdad? El sistema democrático. Gobiernan los que ganan el voto, la adhesión popular. Y yo soy la muestra clara. Yo no solamente soy un colaborador del presidente, me considero su amigo, me identifico con su liderazgo. Yo obtuve más de 40.000 votos en Asunción y en Nenecho 49.000 votos. Nakayama tuvo 113.000 votos aproximadamente. Si nos salíamos a trabajar con entusiasmo, con firmeza, con convicción, el Partido Colorado corría riesgo en Asunción de perder la administración municipal. Y yo represento el pensamiento y la vocación democrática del presidente de la República, porque él me dijo, salí a trabajar con todas tus fuerzas, y así lo hicimos, ¿verdad? Así que vamos a trabajar fuertemente después de las internas partidarias. Estamos muy confiados. Tenemos un candidato que cada día está creciendo y está adhiriendo, versus un candidato que está hace 4 años en campaña. Nosotros tenemos un candidato que se identifica con la identidad partidaria, con los principios doctrinarios de nuestro partido, y eso hace de que la tropa republicana acompañe con todas sus fuerzas a estas candidaturas, y esperamos que después de las internas, por supuesto, como siempre tiene que ser, exista ese gran abrazo republicano y enfrentar allí sí, no modelos antagónicos en cuanto al liderazgo y a la línea de pensamiento solamente, sino enfrentar a dirigentes, a líderes que solamente tienen en la mente derrotarle al Partido Colorado y no piensan en el pueblo paraguayo. Bueno, vamos a seguir hablando de esto en próximos programas, porque por supuesto la interna del Partido Colorado y también de la oposición son muy importantes para tener en cuenta quiénes van a ser los futuros gobernantes del país. Y esperemos que después de las internas, aún si hay o no abrazo republicano, la justicia investigue los hechos de corrupción que gracias a las internas conocemos el resto de los ciudadanos. Gracias, Dani, por estar acá. Gracias a vos, Fito. Por eso yo sostengo, el presidente Mario Abdo Benítez va a ser recordado por haber fortalecido las instituciones, la independencia de los poderes del Estado y las grandes obras que va a legar para el pueblo paraguayo. Gracias, diputado. Gracias a usted por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Nos reencontramos nosotros el próximo martes aquí a las 21 horas en NPI.